las tolerancias geométricas son las que nos van a controlar en mis elementos de mi diseño, me van a controlar la forma, me van a controlar la orientación y me van a controlar la localización. Y para partes que giran o están en movimiento, le llamamos dinámicas, me van a controlar el run-out circular y el run-out total. El run-out lo conocemos como run-out, alabeo, cabeceo, ¿sí? Y tenemos dos. Uno es el circular o el sencillo o el simple, también lo conoce como sencillo o simple, y el total. Entonces tenemos esas dos. Aplican para partes dinámicas que van a estar en movimiento. Por eso les digo, vamos a seleccionar las que mejor me ayudan, pero va a depender mucho de la funcionalidad de mi pieza. Voy a seleccionar cualquiera de estas. Una de forma, una de orientación, una de localización, si es necesario. Si no, únicamente forma. Si no, únicamente orientación. Yo voy a seleccionar la combinación y las tolerancias que a mi parecer o a mi criterio sean las adecuadas. ¿Sí? Entonces, para forma, vamos a tener tolerancias de rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, y vamos a tener también estas dos tolerancias geométricas que se llama perfil de línea y perfil de superficie. ¿Por qué están en este grupo? Porque me van a controlar la forma, pero estas dos tolerancias tienen una característica que pueden llevar referencia o no. O sea, pueden estar en este grupo o pueden estar acá en este grupo. Porque todas estas tolerancias geométricas, rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, perfil de línea y perfil de superficie, no llevan referencia. ¿Y qué quiere decir no llevan referencia? Que se miden sobre ellas mismas. No requieren ni un datum, ni otra superficie, ni otro eje, ni otra, alguna otra característica. No, se van a referenciar sobre ellas mismas. ¿Sí? Esa es la característica de estas tolerancias de forma. En el grupo de orientación vamos a tener paralelismo, perpendicularidad e inclinación. ¿Sí? Esas son de orientación. Quiere decir que me van a ayudar para ver los elementos si están mal orientados, pero con respecto a una superficie. Estos sí ya llevan una referencia. Paralelismo con respecto a una superficie. Perpendicularidad con respecto a una superficie. Inclinación con respecto a una superficie. Y después vamos a ver localización. En esta localización vamos a ver posición verdadera. Les comento, el cambio que hubo de la 2004 a la 2018 es, 2009 a la 2018, es que en la versión anterior, aquí teníamos concentricidad y teníamos simetría. Ya se eliminaron, ya únicamente vamos a tener posición, porque vamos a darnos cuenta que la posición me checa la posición y la orientación a la vez. Entonces, ya no necesito checar concentricidad ni simetría. En conjunto con paralelismo o planicidad, me pueden dar la simetría. O en conjunto con perpendicularidad y redondez, me pueden dar la concentricidad. Entonces, ya no necesito las otras. La combinación de estas pueden sustituir, bueno, más bien sustituyen a concentricidad y simetría. ¿Sí? Y el primero que vamos a ver, por orden de aparición, va a ser rectitud, que es este. Pero antes de la rectitud, quiero también que conozcamos algunos conceptos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos conceptos por ahí que nos van a ayudar a entender la descripción de los elementos de tolerancias geométricas. Vamos a ver que en los conceptos o la descripción de los conceptos de las tolerancias geométricas se va a hablar mucho
de elementos de superficie. Entonces vamos a ver aquí qué es un elemento de superficie. Yo tengo como elemento de superficie, uno de ellos es un punto, ¿sí? El punto no tiene tamaño, ni dirección, ni dimensión. Es un punto únicamente, ¿sale? Después del punto, cuando yo tengo dos puntos, yo puedo formar una línea. Con esos dos puntos yo voy a formar una recta. Y esta recta ya tiene un tamaño y una dirección. Puede tener una dirección en ese sentido o en sentido contrario. Pero ya tenemos un tamaño y una dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se va a llamar línea. ¿Sí? Y tenemos otro elemento que lo vamos a formar con tres puntos. Formamos un plano. Es decir, que yo tengo un punto aquí, otro acá y otro acá. Y con estos puntos yo voy a formar un plano. Aquí. Aquí. Y aquí. Entonces, eso se va a llamar plano. Voy a empezar siempre por un punto. Y después voy a hacer una línea. Y después voy a hacer planos. ¿Sí? Como concepto vamos a ver también las zonas de tolerancia. Entonces, las zonas de tolerancia tienen una forma. Entonces, vamos a poner formas de zonas de tolerancia. Entonces, vamos a ver que tenemos tres muy comunes o las más usadas. Entonces, vamos a tener una forma que se llama dos líneas paralelas. Esa es una forma de tolerancia. ¿Sí? Dos líneas paralelas. ¿Eso cuando aplica? Bueno, yo aquí, por ejemplo, aquí voy a tener aquí, en estas dos líneas paralelas, el valor de mi tolerancia. En este espacio voy a tener el valor de mi tolerancia. Si yo tengo una tolerancia de más menos 0.5, más menos 0.5, ¿qué valor tendrá este espacio que hay entre esas dos líneas? Vamos a tener una forma que se llama dos líneas paralelas y ese espacio que hay ahí es 1. ¿Sí? 1 o el valor de la tolerancia que esté en el marco de referencia de tolerancia geométrica. Otra forma de tolerancia geométrica va a ser uno que es cilíndrica, una forma cilíndrica. Y entonces, esta forma, vamos a darle así. Esta forma va a ser forma cilíndrica. ¿Vale? Entonces, igual, el diámetro de este cilindro va a ser el valor de la tolerancia. El diámetro de este cilindro va a ser el valor de la tolerancia. Aquí dijimos que era, vamos a ir para que pongamos, aquí es de 1.0, 1.0. ¿Cuál sería el diámetro de aquí de esa tolerancia? Es el mismo. Voy a poner un ejemplo nada más, nada más para que entremos en
en contexto de qué es la forma de tolerancia geométrica. Okay. Y la otra forma que tengo y que es muy común son dos planos paralelos, es decir, yo voy a tener aquí un plano, ¿sí? Y voy a tener el espacio entre esos dos planos. El espacio aquí. Que es que tengo un plano ahí, el azul, digamos, y tengo otro plano abajo. Entonces, el espacio que hay entre esos dos planos es el valor, es la tolerancia que yo tengo aquí. Entonces, tengo una forma que se llama dos líneas paralelas. Y otra que se llama forma cilíndrica. Y otra que se llama dos planos paralelos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que estas dos líneas paralelas es cuando tengo superficies. Una superficie, voy a medir una característica en una superficie, una tolerancia en una superficie. Este cilíndrico es cuando yo tengo un valor o una forma de un eje. Ese eje que genero tiene que caer dentro de este cilindro con una tolerancia de 1. Y cuando tengo superficies, esa es una superficie redonda o cilíndrica. Este es un eje y estas son superficies planas. Cuando yo tengo una tolerancia en dos superficies planas, por ejemplo, planicidad, la tolerancia va a ser de esta forma, dos planos paralelos. ¿Sí? Bueno, y rectitud me dice su concepto, su definición, que es una condición donde un elemento de superficie, que ya sé que es un elemento de superficie, o una línea media derivada, es una línea recta. Entonces me está diciendo, es una condición donde un elemento de superficie, que puede ser un punto o una línea, o una línea media derivada, es una línea recta. Eso es el concepto de rectitud. ¿Y cómo sé que es una línea recta? Si cumple con la tolerancia que está definida, se considera una línea recta. ¿Sí? Entonces el valor que va a decir si es recta o no, va a ser si cumple la tolerancia establecida. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí yo tengo ¿cómo obtengo la línea media derivada? Porque dice, ¿es una línea media en la superficie? ¿Una línea en la superficie o una línea media derivada? ¿Cómo voy a obtener la línea media derivada? Cuando yo tengo un bloque o una flecha, si palpo un punto arriba, otro abajo, y genero un punto medio, palpo un punto arriba, otro abajo, y genero un punto medio, estos dos puntos, con estos puntos yo voy a generar un eje. Pero ese eje es imaginario, ese es derivado, ese yo lo hice dentro de esa flecha. Hago de cuenta que ese es un perno sólido. Checo un punto arriba, un punto abajo y saco el centro imaginario. Un punto, ya tengo un punto. Checo un punto arriba, uno abajo, y ya tengo otro punto imaginario. Cuando uno estos dos puntos, ya tengo la línea media derivada, ¿sí? Que son los dos conceptos que estamos viendo ahorita. Ok, vamos adelante entonces, para que quede más claro. Entonces, dice, la condición de rectitud aplica a elementos línea. Acuérdense que el elemento línea es, ya sé qué es, ¿no? Es que está formado por dos puntos. Dice, en una superficie o característica, o a una característica de tamaño dimensional, línea media derivada. Entonces, aquí tenemos ya dos conceptos. Uno, la condición de rectitud aplica a elementos línea en una superficie. Si yo tengo una superficie como esta, ¿de qué forma va a tener mi tolerancia? Si es una superficie, ¿se acuerdan de lo que vimos acá abajo, no? ¿Qué forma va a tener?
va a tener la forma de dos líneas paralelas. Esa es la forma de mi tolerancia. Ahí está. Entonces, cuando yo tengo una superficie, yo tengo la forma dos líneas paralelas. Pero me dice también, dice, o a una característica de tamaño. Yo aquí tengo un diámetro, ¿sí? Aquí tengo un diámetro. Si yo tengo un diámetro y tengo ese diámetro aquí puesto, quiere decir que yo voy a generar una línea media derivada. ¿Cómo la voy a generar? ¿Y cómo va a ser la zona de tolerancia? La zona de tolerancia en este caso va a ser cilíndrica. ¿Y dónde va a estar? Al centro. Perdón, esta no es. Va a ser cilíndrica y esta va a estar aquí al centro. Acuérdense que esto no lo veo, es imaginario. Entonces yo voy a generar la línea media derivada. ¿Sí? Entonces, volvemos al concepto. ¿Cómo voy a generar aquí esta superficie? Entonces va a ser una línea media derivada. ¿Sale? Sale. El espacio que hay en estas dos líneas paralelas es de 0.1. Acuérdense que la tolerancia es total, en este caso es total, aquí no hay más menos. Se entiende que es más menos, pero siempre te van a poner aquí la total. Entonces el espacio que hay en esas dos líneas es de 0.1. ¿Sí? Y ahora vamos a este ejemplo. Si yo aquí tengo un diámetro de 10 más o menos 0.5, ya me dice que es tamaño, y tengo una rectitud diametral de 0.6, ¿de qué tamaño va a ser este diámetro? Va a ser de 0.6. Acuérdense que el diámetro de esta zona cilíndrica es la tolerancia. Es el tamaño de la tolerancia. Entonces aquí este diámetro va a tener 0.6. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces ya tengo aquí que si es superficie, le pongo, son dos líneas paralelas. Si es diámetro, aquí la clave es esto, muchachos. Si ven ustedes diámetro aquí, en el marco de referencia, ya nos está diciendo que es una forma cilíndrica. Y el valor de ese diámetro de ese cilindro es de 0.6. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a generar los puntos? Porque acuérdense que yo tengo que aquí hacer línea recta, ¿no? Aquí ya no voy hasta saber la forma. Pero ¿cómo voy a generar los puntos para saber si esos puntos me forman una línea recta? Y esa línea recta, si es recta. ¿Cómo sabe que es recta? Si cae dentro de esta tolerancia. Entonces, yo voy a tener aquí indicador o mi equipo de medición. Bueno, más bien lo voy a tener acá. Voy a tener aquí y voy a primero aquí es importante esto, muchachos. Voy a alinear. Quiere decir que voy a poner un punto aquí y me va a ir. Acuérdense que dijimos al principio que estas tolerancias de forma se miden por ellas mismas, o sea, no tienen datums, ni referencias, ni otra característica. Sobre ellas mismas se va a medir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nivelar o alinear. Palpo un punto aquí, me lo llevo y palpo otro punto acá. ¿Sí? Y alineo. Si este me da 0, este me tiene que dar 0. O lo más cercano a 0. Ese criterio yo ya lo pongo. 0, 0. Ya está alineado. Ahora sí, si ya lo tengo alineado, voy a empezar a palpar puntos. Un punto aquí, otro punto acá, otro punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. ¿Sí? Así como lo tenemos aquí. Palpo un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. Como ya tengo los puntos y son elementos de línea, perdón, de superficie, ahora voy a generar otro elemento que se llama línea. Desde este punto a este punto genero una línea. De este punto a este punto genero la línea. De aquí y acá otra línea, otra línea,
otra línea y otra línea. ¿Sí? Como dice el concepto que es un elemento de superficie que se asume recta si cumple la tolerancia, todas estas líneas que formé están dentro de, pero aquí hay una que se sale de la tolerancia. ¿Sí? Si esta se sale de la tolerancia, se asume que esa superficie no es recta. Para que esté dentro de tolerancia, esa superficie, este punto debe estar dentro de la superficie. Si todos estos caen dentro, se asume que esa superficie es recta. ¿Sí? Esta lámina nos dice exactamente lo que les dije. Rectitud de punto 1 en la superficie. ¿Qué voy a generar? Dos líneas derivadas en la superficie. Pero acuérdense, nada más aquí. Necesito generar otra línea acá y otra línea acá, porque tengo que garantizar que todo alrededor y a todo lo largo es recto. Entonces tengo que generar con 5 o 20 puntos una línea. Acá, otra vez con 5 o 20 puntos, otra línea. Y otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, para saber que en toda la superficie tengo rectitud. O sea, son elementos individuales para que me entiendan. Cada línea que yo genere debe de caer dentro de esta tolerancia. Y acá, acuérdense, aquí la clave es, tengo diámetro, ¿sí? Tengo que poner aquí arriba, abajo, saco el punto medio. Arriba, abajo, saco el punto medio. Arriba, abajo, saco el punto medio. Y así. ¿Cuántos puntos? Pues lo que yo creo que sean necesarios, ¿no? Pero todos deben de caer dentro de esta zona de tolerancia que se llama cilíndrica, que es la que vimos al inicio. Aquí genero una línea media derivada o el eje de esta flecha, pero siempre y cuando, otra vez, que tenga diámetro. Si no tiene diámetro, es superficial. ¿Sí? Muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿Sí? Les digo que sí me interesa que quede claro porque todo esto va a aplicar en todo lo demás. En todas las tolerancias geométricas aplica lo mismo. Y los métodos de medición, muchachos, también se van a dar cuenta que es muy sencillo. Algo importante aquí, muchachos, es saber interpretar la manera en que voy a tener ahí el dibujo. ¿A qué me refiero? Si vemos aquí la imagen, o la lámina, si alcanzamos a ver esto en el dibujo, ¿verdad? O sea, en la lámina. Me está diciendo aquí, entonces aquí es importante, ¿por qué necesito que lo observen muy bien? Porque esta figura, la manera en que estoy acotando, aquí la condición es para los diseñadores o la gente que va a interpretar el dibujo. ¿Y a qué me refiero? A que esta condición, perdón, es que está moviendo esto. La manera en que está acotado esta característica. Si ven, aquí me está diciendo que es una rectitud de 0.05 y la flechita señala esa superficie. Entonces, dependiendo la vista en que estoy viendo, siempre la rectitud va a ser en sentido longitudinal a donde me está mostrando la flechita. Es decir, esa superficie me está diciendo que la manera de medirlo va a ser en este sentido. ¿Sí? Voy a poner mi indicador y se va a desplazar así, en ese sentido. Si yo veo la vista frontal, esta, que dice que la estoy viendo así, en ese sentido, así está mi vista, hacia allá, en esa dirección. Veo la vista frontal y me dice que aquí tengo una rectitud de 0.1, ¿sí? Me dice que la dirección en que voy a medir va a ser en ese sentido, ¿sí? Entonces, es bien importante que cuando yo tenga el isométrico o la parte vista, ¿sí? La parte vista, y yo quiero hacer énfasis en qué
en qué dirección voy a medir, tengo que acotar en ese sentido. Ven aquí lo que les estoy comentando, ¿eh? Si la veo de frente a la parte trasera, yo veo que es en ese sentido la medición. Así voy a desplazar mi indicador o mi CMM o mi escáner en ese sentido para generar mis puntos aquí, 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 aquí. Si veo vista lateral, va a ser en ese sentido. Vea lo que me dice la flecha. Me está confirmando, ¿no? Me está confirmando que el punto 0,5, que es esta, la voy a medir así, así, así. Sí, en ese sentido voy a medir. Y la punto 0,1, esta rectitud de punto 1, la voy a medir así. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué me va a servir la rectitud? Para detectar partes con este tipo de defectos, tipo barril, tipo doblado, tipo acinturado o tipo aleatorio. Tipo barril que tiene así ciertas pancitas, ¿no? A lo largo de la longitud de mi perno. O doblado, que está doblado hacia un lado, o sea, como este. Otro le llaman tipo banana. O acinturado, que en lugar de tener la pancita, tiene una cinturita aquí y otra del otro lado. O aleatorio, tiene irregularidades. ¿Sí? Para eso me va a servir la rectitud. ¿Sí? Voy a controlar la forma de mi perno, de mi flecha. Bueno, luego me dice aquí, vamos a ver la condición de máxima condición de material. La aplicación de la máxima condición de material. La máxima condición de material, dice, la podemos ver como un cilindro que la línea media derivada debe ajustarse cuando tiene diámetro. Cuando tiene diámetro es una forma de cilindro. Está hablando de la tolerancia de rectitud. O como un límite de condición virtual que la superficie no deberá pasar. Entonces, condición virtual, anótelo por ahí, subrayenlo. Dice, es la condición límite extrema teórica de una característica de tamaño, las que acabamos de ver, por ejemplo, generada por la colección o sumatoria de efectos de la máxima condición de material en cualquier tolerancia geométrica. Lo que le estaba comentando, todo lo que veamos aquí en rectitud aplica para cualquier tolerancia geométrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, es el límite teórico extremo generado por la sumatoria de las tolerancias. Vamos a hablarlo en palabras comunes. Límite extremo de una característica de tamaño generada por la sumatoria de sus tolerancias, la de dimensional y la geométrica. Y eso se llama condición virtual. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí la condición virtual. ¿Cómo la vamos a obtener? Primero vamos a identificar la máxima condición de material. Entonces aquí tenemos un perno, ¿sí? Tenemos un perno. Como es una característica externa, primero, es de tamaño, ¿por qué? Porque me está diciendo un límite mínimo y un límite máximo. Y luego tengo que identificar, ¿es interna o externa? Ah, pues es externa, porque tengo aquí el perno. Entonces, cuando es externa, mi máxima condición de material es 12.7. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a leer literalmente, como dicen los millennials, literalmente lo que dice aquí. Dice aquí, diámetro 12.2 a 12.7 con una rectitud diametral de 0.02 en su máxima condición de material. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga su máxima condición de material, voy a sumarle la tolerancia de rectitud. Entonces, ¿cuál es su máxima? Si es externa, ¿cuál es su máxima condición de material? En este caso, 12.7. Y lo dice ahí que le tenemos que sumar las tolerancias geométricas. Sí, es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, tenemos 12.7, que es su máxima condición. Y su tolerancia geométrica es de 0.02. ¿Qué significa? Que tengo que sumar 12.7 más 0.02, me va a dar 12.72. Y esta es su condición virtual o su límite extremo máximo. ¿Sí se entiende? Pero vean aquí cómo está estructurado. Me dice tolerancia de tamaño, su tamaño, la rectitud,
Me dice diametral, ¿sí se acuerdan qué quiere decir diametral, no? Que es el eje, ¿se acuerdan que ese es el eje? Y punto 2, cuando está en máxima condición metral. Cuando no tiene máximo, cuando no tiene M aquí, ni L, no aplicamos esto. Esto aplica únicamente cuando tiene M. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces aquí ya tengo su condición virtual. Ahora, la condición virtual es la que calcula mi CMM, la que hacemos con el cálculo matemático. Pero si yo quiero hacer un simulador físico, ya le voy a llamar un gauge, es decir, voy a hacer algo ya físico, ya en fierro, en material, para checar esa característica. Entonces voy a hacer un gauge, a eso ya le vamos a llamar gauge. Y aquí está. Ya mi condición máxima, le voy a llamar, perdón, le voy a llamar gauge. Cuando ya hago esa condición virtual en algo físico. Entonces, si vamos viendo, muchachos, ya desde aquí yo puedo empezar a saber o a conocer cómo calcular mi gauge para checar esta rectitud en este elemento. Y mi gauge, ¿qué diámetro va a tener? 12.72. ¿Sí? Condiciones. Primero, identificar qué es tamaño. Si yo aquí tengo 12.7 máximo, no es tamaño. Tengo que tener 12.2 a 12.7. Entonces ya me dice que es un tamaño, que este diámetro tiene un tamaño. Luego me dice rectitud. Este ya me está diciendo que es un eje. ¿Se acuerdan? Un eje aquí, porque tiene diámetro. Y el valor de esa tolerancia cilíndrica es 0.02. Y me dice cuando está en su máxima condición de material. Si no tiene M, no aplica, no voy a sumar. Esta únicamente aplica o se suma cuando tengo, dice aquí, efectos de la máxima condición. Si no hay máxima condición, no hay ningún efecto. Esta tolerancia es independiente al tamaño. ¿Sí? Dice aquí que, por ejemplo, yo tengo aquí una condición de este diámetro, vamos a hacer este diámetro, una flecha de 16 a 16.6. ¿Sí? Si yo trabajo mi perno en la máxima condición, mi tolerancia de rectitud es 0, porque es perfecto, o sea, no tengo más, más variación, más bonus, ¿sí? Tengo que hacerla perfecta, mi pieza, cuando la manejo en la máxima condición. Pero a medida que voy bajando, yo tengo aquí 16.4, es decir, 2 décimas abajo de mi límite superior, ya tengo 0.2 de bonus, más si tengo una tolerancia dimensional, por ejemplo en el caso de ahí de 0.02, ya tengo 0.22. Si yo fabrico mi pieza a 16.2, ya tengo de 16.6 a 16.4, tengo 0.4, más mi tolerancia de rectitud que es 0.02, ya tengo 42. ¿Ok? Pero mira, esto no se lo voy a reportar al cliente, es un bonus para mí. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo bien práctico. Cuando la gente de manufactura ensambla, tiene su propio ensamble ahí, fabrica su perno y se va a ver el ensamble, ¿y qué crees que no entra? ¿Sí? Por posición o por lo que tú quieras, no entra. Inmediatamente se va a metrología y le dice a metrología, oye, mídeme el diámetro, ¿no? Porque no entra en el agujero, en el ensamble, no entra ahí este perno. Y le mide, y la primera pregunta que le hace manufactura, ¿cuánto tiene? Y le dice metrología, no, pues tiene 16.4, vamos a poner, tiene 16.4. ¿Qué crees que hace el de manufactura con ese perno? Lo va a rebajar más, lo va a rebajar a 16.2, ¿para qué? Para que tenga más bonus, más chance de jugar. ¿Sí me explico? Entonces, el bonus, esa es una confusión que de repente sale en la industria. El bonus no es que te da chance de que el diámetro sea mayor. Tú cuando le reportas al cliente, le vas a tener que reportar el diámetro en un ítem y la rectitud en otro ítem. ¿Sí? Ese bonus famoso que estamos viendo aquí, si tú tuvieras el ensamble, es el que tú vas a utilizar para tu ensamble, para garantizar tu ensamble. O sea, te va a ayudar a ti si tú eres el que ensamblas esas dos partes. Aquí tenemos en el dibujo
igual el diámetro, 12.2 a 12.7. Y así lo vamos a ver también en el dibujo. Puede ir direccionado a la superficie, como ya lo hemos visto, o en una extensión o proyección de la superficie. La que tenemos rectitud de punto 2 y rectitud de punto 2. Si ves por aquí no aparece ninguna M. Entonces, vamos a leerlo literal. Diámetro 12.2 a 12.7 con una rectitud diametral de 0.02. Y no me dice más. ¿Sí? Entonces, esta rectitud la tengo que checar con un indicador, saco el máximo y el mínimo y reporto 0.02. Para el diámetro, agarro un micrómetro, mido el diámetro y reporto el diámetro. Dos independientes. ¿Sí?